El 14 de junio se recuerda a la Virgen y mártir mozárabe del siglo IX, Santa Digna de Córdoba, la cual alcanzó el martirio en el año 853, junto a los santos Anastasio y Félix. De este grupo de héroes de la fe, todo lo que se sabe, proviene de los escritos del sacerdote San Eulogio de Córdoba, el cual relató detalladamente muchos de los eventos martiriales ocurridos durante mediados del siglo IX, acaecidos en la comunidad de Andalucía, al sur de España, y que nos permiten remontarnos a la fe católica de aquel periodo histórico, destacándose el importante papel que tenían en especial para las damas de la época, y para las monjas o religiosas, el culto a las mujeres santas mártires de la Iglesia primitiva, entre las cuales destacaban Inés, Emerenciana, Viviana, Susana, Cecilia, Práxides, Sofía y Petronila, todas veneradas en la ciudad de Roma. Pero también con bastante frecuencia recurrían a la intercesión de Lucía de Siracusa, Perpetua y Felicita de Cartago, Catalina y Tomasina de Alejandría, y Ágata de Catania. Esta última aparece mencionada en la presente biografía, como la amiga celestial elegida por Santa Digna de Córdoba. San Anastasio, el mayor en edad, de entre estos tres siervos de Cristo, era un sacerdote y misionero católico, de unos 30 años de edad, el cual aparece mencionado en las actas, de la siguiente forma. Al día siguiente de la muerte del valeroso mártir Fándila, sufrió martirio el sacerdote Anastasio. Este presbítero al cual conocí personalmente, nacido y criado en Córdoba, y que desde sus primeros años estudió las artes y las letras en la Basílica de San Acisclo en su ciudad natal, ejerció el ministerio de diácono desde su juventud hasta los 25 años de edad, momento en el cual se traslada a Tabana, ciudad en que se dedicó a la vida monástica, para convertirse en sacerdote, ministerio en el cual se mostró como un verdadero curandero de almas. Anastasio, tal como el caso de sus compañeros que fueron martirizados en el mismo día, llegó al suplicio por voluntad propia, sin haber sido llamado por las autoridades que gobernaban en la ciudad. Porque totalmente consciente y con mucha decisión entró en el palacio del emir, presentándose desafiante ante la corte, mientras misionaba la palabra de Cristo. Allí mismo falleció, siendo atravesado por la espada de un soldado, dejando su cuerpo colgando de una horca en la entrada de la ciudad, como escarmiento para el resto de los cristianos. Otro compañero de San Anastasio, fue el monje mártir, San Félix, un hombre joven proveniente de la ciudad de Alcalá de Guadaira. Eulogio escribe al respecto de él. Ese mismo día en que falleció Anastasio, unas horas más tarde, padeció la muerte atravesado también por la espada al confesar su fe cristiana, Félix, el que había venido a predicar a Córdoba, proveniente de Alcalá, quien habiendo ido en cierta ocasión a Asturias, se había convertido al cristianismo en esas tierras, instruyéndose para ejercer el ministerio de sacerdote. Pero en este mismo grupo de santos, estaba una única mujer, valerosa y audaz, la única que fue degollada por la espada, y que se convertiría en el recordatorio para todos los cristianos, acerca del antiguo papel que habían tenido las mujeres santas mártires durante el Imperio Romano. Había sido llamada por su padre, con el nombre de Digna, y era una jovencita nacida y criada en la ciudad de Córdoba, que por voluntad propia había hecho en su adolescencia el compromiso de mantenerse como una virgen consagrada al servicio de Cristo, transformándose en una monja contemplativa en el cenobio femenino que atendían las enfermedades de los monjes tabanenses, mientras hacían también actividades caritativas con los cristianos, especialmente dedicadas a la ayuda social hacia los huérfanos, las viudas y los ancianos que vivían solos, a causa de las frecuentes matanzas y redadas organizadas por los gobernantes de la región. Digna, desde su niñez había sido una gran devota de la Virgen mártir del siglo III, Santa Ágata de Catania, la cual era su modelo y su compañera en la virtud cristiana. Muchos milagros debía a esta gran santa que la acompañaba en espíritu, durante sus actividades sociales. Digna, relató que durante la misma madrugada en que habían sido sacrificados ambos varones de la comunidad cristiana, tuvo una visión en la que la propia Santa Ágata la fortalecía en la fe. Digna,
después de esta revelación, se sintió impulsada al martirio. Según lo relatan los escritos de San Eulogio. A eso de las 3 de la tarde del día 14 de junio del año 853, considerando que correspondía a la misma hora en que había entregado su vida, nuestro Señor Jesucristo, su esposo. Esta mujer consagrada se sintió animada por una revelación del cielo, presentándose para recibir la palma del martirio esta Virgen, conocida como digna de nombre, y digna en la virtud cristiana. Era una religiosa en el monasterio dedicado a Santa Isabel, la prima de la Virgen María y madre de San Juan el Bautista. Y según la misma mártir reconoció a viva voz. Poco antes de su martirio, en sueños vio que la visitaba una bellísima joven, con apariencia y vestiduras radiantes tal como un ángel, que traía unas rosas y unos lirios en la mano. Digna se mostró extrañada ante esta aparición, por lo que le preguntó de quién se trataba y la causa de su venida. La jovencita celestial le contestó: «Yo soy tu amiga Ágata, que en otros tiempos padecí grandes tormentos por mi Señor y Esposo Cristo, y ahora vengo a darte parte de estas flores purpúreas. Recíbelas con gozo y pelea con valor por la gloria de nuestro Señor y Divino Maestro, Jesucristo, pues las otras que me reservo en la mano, las voy a dar a nuestras hermanas que después de ti continuarán con esta misión». En ese instante, Digna, despierta atónita y extasiada con esta visión y obsequio, al recibir la rosa de la diestra de su interlocutora, quien le anticipaba que sería admitida entre los moradores del cielo, lo que la dejó envalentonada y presta para el servicio del Señor, mientras contemplaba a la hermosa Ágata. Desde este momento, habiendo decidido sufrir el martirio, buscaba una excusa para poder llevarlo a cabo. En esta época el cristianismo no era ilegal, aunque sí estaba totalmente prohibido el declararlo y misionarlo abiertamente y en público. Hasta este momento, Digna se había destacado por su profundísima humildad, silencio, oración, y una probadísima obediencia. En su comunidad, se mostraba como la última entre todas sus hermanas y, siendo la más sumisa, nunca permitía que la llamasen Digna. Pues cada vez que se la nombraba por su nombre, ella llorando, decía: «No me llaméis por mi nombre de nacimiento de Digna, sino el de Indigna, porque tal nombre es lo único que merezco». Esta joven muchacha, desde el momento en que tuvo la visión con Santa Ágata, quedó del todo abrasada en deseos de padecer el martirio. Desde esos instantes empezó también a indagar en el secreto de su corazón por qué medios lo lograría, creciendo siempre más su alegría cuando más y mejor se informaba. Pues el momento llegó a media mañana, cuando por toda la ciudad de Córdoba, se extendió la noticia del martirio de Anastasio y Félix. Ambos, habían sido confesores de las religiosas en el monasterio de Santa Isabel. Digna se alegró de sobremanera porque habiéndole precedido ellos, se acercaba más segura ante la corona martirial. La ocasión que buscaba para acometer el martirio la encontró, luego de sabidos los injustos asesinatos de Anastasio y Félix, de los cuales todos en Córdoba comentaban tanto en secreto como a viva voz. Cuando los rumores de la ejecución de estos dos mártires llegaron hasta el convento de Santa Isabel, Digna comprendió que su hora había llegado. Salió entonces secretamente del monasterio y se presentó ante el juez para reprocharle abiertamente y en público, acerca de los injustos y crueles asesinatos que se acababan de cometer al interior del palacio del emir. Así pues, abiertas las puertas del monasterio, con todo sigilo, cuando vio colgados a los santos mártires Anastasio y Félix, en la entrada de la ciudad, se dirigió rápidamente entre el gentío que se agolpaba durante la hora más concurrida de la tarde, en dirección hacia el palacio del emir, a cuya entrada estaba la magistratura del juez, para encararlo por la matanza de los dos sacerdotes. Entonces, Santa Digna, a viva voz, frente a todo el pueblo mozárabe y cristiano, que se encontraban reunidos en la Plaza Mayor, aclamó: «Pues acaso, porque somos adoradores de Dios y veneramos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo y verdadero Dios, sabiéndose de que todo lo que se opone a esta verdad, no solo lo negamos, sino que lo detestamos, maldecimos y execramos, ¿se nos da muerte por esta causa?
pues ante ti, tenéis también mi cabeza, para que tengáis también sobre vuestras manos la sangre de una mujer de Cristo. Entonces el juez de turno, encolerizó descontroladamente, en respuesta a la osadía de esta monja. Pues apenas acabadas de pronunciar estos y muchos otros reclamos acerca de los abusos, denigraciones e injusticias en contra de los cristianos, gritados en voz alta por Digna, la Virgen cordobesa, encausaron que el juez, sin perder un instante, y con el fin de dar un escarmiento público frente a todo el pueblo reunido, la entregó él mismo a los verdugos para que la degollasen. Inmediatamente segaron su delicado cuello con la espada. Rodaron aquellos miembros, esparciendo su sangre por el lugar, colgándola a los pies de un patíbulo, para después reunirla junto a los otros mártires al otro lado del río, en la entrada de la ciudad. En este orden, los tres santos católicos, Anastasio el presbítero, Félix el monje, y Digna, la virgen y religiosa contemplativa, murieron en la misma fecha, aunque a distintas horas del día 14 de junio del año 853. De este grupo de mártires, solo se conservan sus pasiones escritas por el testigo presencial de los hechos, San Eulogio. Pues las reliquias de estos santos mártires no se conservan, debido a que sus cuerpos, luego de ser exhibidos colgados para ser devorados por las aves carroñeras, fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río Guadalquivir, con la evidente intención de que los otros cristiano-católicos del país, no pudieran recoger sus cadáveres, impidiéndoles darles sepultura, y lo más importante para los gobernantes extranjeros, para evitar la consiguiente veneración de estos mártires, una vez que fuesen declarados santos de la Iglesia. Sin embargo, este martirio no quedó en silencio. Pues los obispos en Castilla y León, al saber de esta masacre, informaron inmediatamente al Vaticano, en donde grandes papas durante este mismo decenio del año 850, tal como Benedicto III, y en especial San Nicolás I el Grande, alabaron la fortaleza y valentía de estos valientes santos mozárabes, destacándolos como defensores